Durante muchos años mi vida fue la misma película. Distintos protagonistas, distintos escenarios, múltiples escenas. ¿Cuáles eran esas escenas, Marjorie? Infidelidades, maltrato físico, maltrato verbal, engaños, mentira, aguante y una sensación de no ser suficiente para ser elegida, amada y valorada. Yo siempre tuve a quien señalar y a quien culpar. Él, ellos, todos. Mi vida estuvo llena de villanos, en donde yo era juez o víctima. Hasta que un día, de tanto dolor y sufrimiento, llegó un clic a mí. En medio de una de esas tantas quejaderas, me escuché y me di cuenta que yo no me estaba incluyendo en esa queja, en ese relato, como si yo no hubiese elegido esa situación, ese vínculo, esa persona, ese país, ese lugar, esa experiencia. Ese fue mi primer destello de claridad. Y ese día me di cuenta que los villanos no existían. Estaba una protagonista y era yo. Y tenía que encargarme de mi libreto. Ahí nació el primer paso de orar, la observación plena. Empecé a observarme, a observar a otros, pero sin el juicio de mi historia. Empecé a escuchar mis justificaciones, mis excusas, a detectar cómo perdía el control, cómo perdía mi eje, cómo me salía de mi ser, cómo cedía mi paz, mi equilibrio, mi bienestar a otras personas. En realidad, esto fue un alivio, dejar de endosar mi historia a otras personas, porque ahí, justo ahí, empecé a hallar mis respuestas. Sin embargo, la observación no era suficiente. ¿Por qué? Porque aunque yo me observaba y observaba a los demás, yo seguía repitiendo no solamente los mismos patrones, las mismas conductas y hacía las mismas elecciones, sino que seguía sufriendo. Entonces ahí entendí que no bastaba con orar, que había que demoler muchas cosas. Y entonces empecé a quitar todas las tarimas que yo tenía montadas. Cada conducta, cada patrón, cada referente, cada emoción, cada paradigma, cada concepto. Y hacerme preguntas. ¿Para qué te sirven? ¿Qué te beneficia? ¿De quién lo tomaste? Y esto duele, ¿ok? Duele, para que sepas. Porque es como si perdieras una parte de tu identidad y sientes un vacío. Este es el paso 2. Y desde esos escombros empecé a hacer algo que yo llamo auditoría. Ese es el paso 3. ¿Qué tengo ahora? ¿Quién soy ahora? ¿Qué soy ahora? Nunca más volví a hacer planificaciones basadas en expectativas inconscientes o que detrás tienen un componente de dolor o memorias dolorosas. Lo hice y aún hago desde lo que puedo, desde lo que tengo, desde lo que siento, desde lo que soy, desde la cruda verdad. Y esto es sumamente poderoso. Y entonces pude pasar al paso 4, que yo lo llamo el diseño maestro. ¿Por qué? Porque dejé de ser simplemente un humano que reacciona desde su pasado, desde su historia primaria o inconsciente, y empecé a construir esta adulta que es consciente, que es dueña de su poder, que va con la vida, que ya no se atropella, que ya no tiene que culpar a nadie, que ya no tiene que huir. ¿Por qué? Porque ella sabe que todo inicia y termina en mí, que yo soy el territorio, y si yo soy el territorio, puedo ser la arquitecta.